Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, les recuerdo que desde el domingo pasado, o hace 2 domingos, nos adentramos al estudio del capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres. ¿Cuál es el título del capítulo 26? De la iglesia, correcto. ¿Y cuál es el término teológico que recibe el estudio o la doctrina de la iglesia? Muy bien, eclesiología. Así que hoy seguiremos avanzando entonces en la eclesiología. Mis hermanos, cuando nosotros nos detenemos a pensar en ese texto que acabamos de leer, en esa respuesta del Señor ante la declaración de Pedro, es innegable que esta fue con el propósito de ser la firme ancla que da estabilidad a la iglesia. Esta respuesta del Señor buscaba eso, darle ese sentido de estabilidad a la iglesia. Y allí se habla de 3 cosas que son muy evidentes en el texto y que usted creo que estará de acuerdo conmigo en ello. En ese texto se habla de fundamento, de edificación y de perpetuidad. Y podemos decir con toda certeza que esa declaración es una promesa del Señor para su pueblo, para su iglesia. Y es en esas 3 cosas que mencionábamos que se mueve esta promesa. Podemos decir son 3 líneas en las que esta promesa se mueve: fundamento, edificación y perpetuidad. Y al hablar de fundamento, vemos que el texto dice sobre esta roca. Y por el contexto podemos estar seguros también que la roca en la que está cimentada la iglesia de ninguna manera es Pedro, sino que es aquella declaración, aquella verdad que salió de los labios de Pedro 2 versículos antes, es decir, en el versículo 16. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor dice sobre esa roca o sobre esta roca, estaba hablando de la declaración de Pedro. Así que no hay iglesia sin la roca que es Cristo, su obra como Mesías y su condición de Dios. Deuteronomio 32, versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Cuando hablamos de edificación, recuerde, estamos hablando de esas 3 líneas, hablamos de fundamento, y al hablar de edificación, podemos decir que se encuentra esta edificación presentada por Cristo usando el pronombre posesivo mi, es decir, cuando Él dice edificaré mi iglesia.
lo cual podemos entender que se encuentra en ejecución hasta el día de hoy. Él es quien va poniendo lo que son esas piedras vivas, como nos llama el Nuevo Testamento, a cada creyente. Él retira también lo que no es para edificación de su iglesia. Por tanto, como es seguro y firme ese cimiento, también lo es entonces la edificación. ¿Por qué? Porque tanto el fundamento como la edificación es hecha por el Señor. Entonces hablamos de tres cosas, hablamos de fundamento, de edificación, pero nos falta hablar de perpetuidad, que también es señalada, pues se promete allí cómo la iglesia permanecerá, la iglesia prevalecerá a través de todos los tiempos. La iglesia prevalecerá sobre los enemigos. Y entonces tenemos esas tres líneas de acción muy claras: fundamento o cimiento, edificación y perpetuidad o victoria final. Eso es lo que el Señor promete allí. La condición de Cristo como Rey de la Iglesia es lo que llevó a los bautistas a tratar de describir claramente cómo es ese reinado en medio de su pueblo. Se trata, mis hermanos, de la doctrina que entendemos como el siguiente peldaño en la Reforma protestante. Cuando en la Reforma se levanta el llamado a la sola Escritura, se estaba dejando a un lado, recuerde, todas esas tradiciones que se cargaban. Se estaba dejando de lado, digamos, aquello que se había perpetuado, aún siendo error en medio de la iglesia, y se estaba demandando un respaldo bíblico para toda obra de fe y obediencia. Por eso se habla de sola Escritura. Ahora, de esa separación surgieron enseñanzas reformadas, pero se mantenía una eclesiología estatal, es decir, desde el Estado. Todavía se tenía esa unión entre la iglesia y el Estado. Y un claro ejemplo de esto es la iglesia anglicana. Usted puede ver en la historia que hay sentencias y decisiones de orden litúrgico que eran tomadas por el Estado. Así que la reforma en muchos países en Europa se mantenía en ese orden. Se había hecho un llamado a la sola Escritura, pero aún habían cosas como esta que acabamos de mencionar que todavía estaban presentes. Esa separación iglesia-estado todavía no se había materializado. Luego entonces, lógicamente se da el paso en la separación de la iglesia y el Estado, y eso se conoce como separatismo o iglesias independientes, también se le ha llamado. La iglesia no se involucra en lo que es el Estado y el Estado no se involucra en los temas de la iglesia. Este paso, mis hermanos, no fue para nada fácil. Causó mucho rechazo y de hecho muchos sufrieron grandes persecuciones. Todos aquellos que se mantenían en que el gobierno de la iglesia debía estar solo en la misma iglesia, sufrieron persecuciones. Y como es lógico, la siguiente cuestión que debía ser estudiada entonces, si ya no es el Estado quien gobierna la iglesia, entonces, ¿quién gobierna la iglesia? Entonces, ese era el siguiente paso que se debía dar.
debía ser estudiada. Es el ejercicio del gobierno interno de las iglesias separatistas o independientes. ¿Cómo se delimita ese gobierno? Y es allí entonces donde surge la postura eclesiológica de los bautistas. Así que podemos pensar en los bautistas según el orden de progresión de los eventos: reformados, separatistas, congregacionalistas. Y el capítulo 26 de la Confesión lo que pretende es describir todo esto que estamos mencionando. Y esa es la razón por la que es el más extenso. Si usted revisa la Confesión, se dará cuenta que el capítulo 26 es el más extenso de todos. No sé si el hermano ya tiene... No hay alguna confesión por allí que le podamos facilitar. Gracias, mi hermano. La sola presentación, mis hermanos, de esa confesión, que como nosotros la conocemos se llama la Segunda Confesión de Fe Bautista de 1689, tiene mucho que decirnos a nosotros. Esta confesión fue realmente, usted ve allí 1689, pero ella realmente fue redactada en 1677, es decir, 12 años antes de su presentación oficial. Y eso se debió a las circunstancias que atravesaban los bautistas en ese entonces. Situaciones adversas. Recordemos que Inglaterra y su monarquía se habían separado del catolicismo y habían creado precisamente la religión anglicana, donde señalaban al rey como máximo representante del Estado y también de la iglesia. Él era la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y lo que debía ser una reforma entonces en todas sus esferas se convirtió en las más grandes expresiones de corrupción, lo que llevó a algunos a insistir en esta separación de Estado y la iglesia. Y estos separatistas o no conformistas, como también se les llamó, debieron sostener una lucha tremenda por sostener sus pensamientos. El Parlamento inglés fue creado para evitar los excesos en la monarquía, y en ese parlamento habían algunos puritanos separatistas, aquellos que abogaban por esa separación iglesia-estado. Y ese descontento dio como resultado una guerra civil entre 1642 y 1649. Y este fue un tiempo que los bautistas aprovecharon para escribir la primera confesión, que fue en el año de 1644. Por eso decíamos que esta es la segunda confesión. La bautista, la primera fue escrita en 1644. Esa primera confesión fue firmada por 7 iglesias locales. Se había dado muerte por ejecución al rey Carlos I y por un breve tiempo gobernó alguien llamado Oliver Cromwell, un parlamentario congregacionalista. Pero a la muerte de este hombre, la monarquía se restableció y se desataron nuevamente persecuciones en contra de estos separatistas o no conformistas, hasta llegar a
a 1662, o más bien tanto así que en 1662 se levanta un acta de uniformidad, y en esa acta, o con esa acta de uniformidad, se pretendía que todos guardaran una liturgia según lo establecía el Estado. Es decir, el orden en la iglesia, en cada iglesia local, estaba dirigida por esa acta de uniformidad. En 1677, algunos bautistas, separatistas, congregacionalistas, elaboraron la segunda confesión, que es la que usted tiene en su mano, considerando que la primera, escrita en 1644, dejó por fuera mucho de la teología necesaria para defender en ese tiempo. Pero las dificultades, mis hermanos, que atravesaban los bautistas en ese entonces hicieron imposible que esta confesión se hiciera pública en 1677. Así que no fue hasta 1689 cuando se promulga una ley de tolerancia. Esta ley permitía la libertad religiosa y el pluralismo de expresiones confesionales, tanto en Inglaterra como Escocia. Entonces, esto les permite a los bautistas poder publicar. Este fue el momento ideal para que 108 iglesias bautistas se reunieran en Londres del 3 al 12 de septiembre de ese mismo año para aprobar oficialmente el documento de 1677. ¿Me están siguiendo? Está muy... ¿Sí? Ok. William Kiffin, estamos tratando de hacer como un recorrido histórico. William Kiffin, quien se cree que fue uno de los redactores de esa confesión, de la segunda confesión, escribió un prefacio que creo es un buen resumen del pensamiento que movió a los bautistas en ese entonces. Abro comillas para citar a Kiffin. Cosa triste de trascendencia es considerar cómo se nos ha mantenido en ceguedad y oscuridad con respecto a verdades tales como las que de cierto golpean directamente al anticristo y su falso poder. Esta gran verdad se llama Cristo, el Rey de su iglesia. Y ese Cristo le ha dado este poder a su iglesia, no a una jerarquía ni a un presbiterio nacional, sino a una compañía de santos en una senda congregacionalista. Cierro comillas. Entonces, si lo ve bien, los bautistas tenían claro que Cristo es el Rey de su iglesia y que ha dado ese poder a su iglesia para que ella gobierne. Por eso cuando llegamos al capítulo 26 de la Confesión de Fe, estamos frente a un trabajo destacado. Ellos no quisieron, de hecho, separarse en los anteriores capítulos del todo de los pensamientos puritanos, y entonces usan, de hecho, toman como base mucho del texto de la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana. Ellos quisieron estar cerca a la plataforma de gobierno presentada por los independientes, pero para ellos la eclesiología no era un tema que debía tratarse en forma somera. La eclesiología para ellos ameritaba atención especial. Y mis hermanos, nosotros debemos entender también
que la forma en cómo asumamos nuestra eclesiología determinará la importancia que tendrá la santidad corporativa de la iglesia. Si la iglesia son solo los líderes, entonces solo los líderes son los que deben estudiar, son los que dediquen su vida al servicio y a perseguir la santidad. Pero si la iglesia son los santos congregados, entonces el cómo caminen esos creyentes representará la consagración de cada iglesia local. Cuando nos acercamos al capítulo 26, veremos 15 párrafos. Usted puede confirmar eso allí en su confesión. 15 párrafos. En la clase pasada se anunció que la forma simple que presenta este capítulo a la iglesia es desde su doble manifestación, es decir, la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible y la iglesia visible. Eso se habló en la clase anterior. Si no recuerda, puede ir a YouTube y ver el video. En forma explícita va a encontrar allí usted en el párrafo 1 que él habla de la iglesia invisible. Aun cuando es mencionada en forma indirecta o implícita en los 4 primeros párrafos, por su lado, la iglesia visible es mencionada primero en forma implícita desde el párrafo 2 y mucho más detalladamente desde el párrafo 5. Y eso, mis hermanos, yo creo que es conveniente, pues muchos han afirmado en una de las manifestaciones o han insistido en una de las manifestaciones de la iglesia hasta el punto de anular la otra. Y es un gran peligro eso. Si pensamos en la iglesia visible, sin la base de que en ella están los que conforman la iglesia invisible de Cristo, estaríamos nosotros entrando en un mero formalismo religioso o ritualismo sin vida. Y si insistimos por otro lado en la iglesia invisible sin necesidad de iglesias locales, podríamos estar cayendo en un misticismo sin expresión viva de nuestra fe. Así que hablemos entonces de la iglesia invisible primero. Debemos recordar que se trata de la única iglesia del Señor y que la estaremos estudiando en su carácter invisible, es decir, aquello que no podemos ver. Quisiera pedirle a alguno, mi hermano, que pueda acompañarme leyendo el párrafo 1 del capítulo 26. Adelante, mi hermano. Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los electos que han sido, son funcionando unidos en uno, a Cristo, cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo. Gracias, mi hermano. Bueno, ahí tenemos el párrafo 1 y creo que la mejor manera de definir a la iglesia invisible es a través de sus atributos, a través de su carácter, como lo presenta la confesión. Estos atributos de la iglesia han sido presentados según la perspectiva de las corrientes religiosas, pero lo cierto, mis hermanos, es que no podemos negar la presencia de estos atributos en la iglesia invisible. Así que tomemos
eso que nos menciona el primer párrafo y veamos cuáles son esos atributos. Enumeremos esos atributos. Lo primero de lo que nos habla la confesión es que es, en cuanto a la iglesia, es que es católica o universal. Ese es el primer atributo mencionado. Por la palabra católico, que proviene del latín catholicus, entendemos que significa universal, catholicus, latín que significa universal, y a su vez proviene de la palabra compuesta griega kata con K, kata, que significa sobre, y holos, que traduce todo, holos, traduce todo. Así las cosas, mis hermanos, esta palabra pretende entonces señalar la universalidad de la iglesia, es decir, que ella se encuentra por encima de toda institución humana y permea toda la humanidad, sobre todo. El primer documento histórico en el que se encuentra esta expresión es del año 110 después de Cristo. Y se trata de una carta dirigida por Ignacio de Antioquía a los esmirniotas, los habitantes de Esmirna de ese entonces, año 110 después de Cristo. El espíritu que existe detrás del concepto católico es la unidad. Podemos decir que en su expresión inicial u original no pretendía comunicar todo lo que hoy la palabra católico significa, sino que se abrazaba la idea de la iglesia como una sola, indivisible, imposible de separar, porque es el cuerpo del Señor. Y la catolicidad de la iglesia, mis hermanos, se encuentra contenida en las palabras del Señor. Alguien que por favor me ayude con Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño y un pastor. Cristo presenta su obra y los beneficios salvíficos de la misma dirigida a unos beneficiarios en específico. Y son llamados en ese texto como ovejas. Estas ovejas no solo hacen parte del pueblo judío, sino que son llamadas de en medio de todas las naciones. Y a todas ellas se les presenta como un solo redil con un solo pastor. Una sola iglesia indivisible. Para el romanismo, la catolicidad de la iglesia está más dirigida a su expresión visible. Ella es vista como una en todo el mundo, por lo que sostiene un solo gobierno que se extiende a todas las expresiones presentes en cualquier parte del mundo. Y esta catolicidad no está dirigida a los fieles, sino a sus líderes. Es una, y esta unidad, por tener unos mismos dirigentes, su estructura jerárquica pretende proteger esa unión. Por eso el Papa es uno, quien lo dirige todo como el sustituto o vicario de Cristo, como le llaman ellos. Pero mis hermanos, para los reformados,
el concepto de catolicidad es totalmente diferente. Debe ser aplicado a la iglesia invisible solamente, o en su sentido interno, mas no externo. Esta expresión interna, como único pueblo, se expresa externamente como muchas iglesias locales, y esto no violenta la unidad espiritual de la misma. Ahora, la expresión plural de las iglesias locales, debemos entender que no niegan la unidad de la iglesia invisible. Como sostuvieron los reformadores, la unidad se mantiene no por un líder, no por un hombre, no por un conjunto de hombres que gobiernen universalmente, sino que hay un solo rey, que es Cristo, quien gobierna cada iglesia local. Con la administración debida de su palabra, el guardar los sacramentos, el uso de la disciplina, así es que se preserva la unidad en medio de la pluralidad, es decir, de muchas iglesias locales. Mis hermanos, tratar de mantener a la iglesia unida desde expresiones de gobierno universal es llevar a la iglesia al externalismo o a la uniformidad, y con ello lo que se hace es negar la dirección apostólica por la palabra. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Y creo que este texto traerá bastante luz. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Quién lo puede leer? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Notemos allí, mis hermanos, que Pablo reconoce una sola iglesia. Él dice: todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Así que la iglesia de Dios es universal, pero ella se expresa en un sentido local. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y esto, mis hermanos, no hacía a los fieles de Corinto una iglesia distinta. Porque recuerde lo que dice Pablo allí, o volvamos a leerlo. Él reconoce lo que une la iglesia o lo que les une como iglesia universal. Dice, son llamados, santificados, y eso ocurre en todo el mundo, dice él, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta porción del texto de la Escritura es la que mejor resume quién pertenece a esta iglesia universal. Así que decíamos entonces que la iglesia invisible es católica o universal. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo atributo que menciona la confesión es que es una iglesia en la que obra el Espíritu Santo. La iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible.
Acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, versículos 6 al 8. Le pido que lo pueda leer si lo tiene allí. Juan 3, del 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y ellos no oyen su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Mis hermanos, el añadir a esta iglesia, la adición a esta iglesia o la permanencia en ella, no es por una actividad humana, sino es una obra del Espíritu enteramente. El Señor es quien añade a los que han de ser salvos. Como lo veremos, las iglesias locales deben ser administradas o dirigidas por los santos congregados. El mismo Señor es quien otorga ese poder, pero la iglesia invisible es una en la que el Santo Espíritu es quien actúa. Es por eso que veremos que en algunos casos el Espíritu Santo ha dispuesto que algunos creyentes sean contados como iglesia invisible sin tener una expresión visible. Piense, por ejemplo, en el ladrón en la cruz. Él no pudo pertenecer a una iglesia local. Esto, como lo veremos más adelante, es cuestión de la providencia del Señor. No debe ser el actuar genuino de un creyente. De hecho, todo aquel que hace parte de la iglesia invisible debe anhelar, debe buscar ser parte de un cuerpo visible, de una iglesia visible. Así que no existe ninguno que pertenezca a la iglesia invisible en el que no haya obrado el Espíritu Santo de Dios. Ese es un rasgo distintivo de la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gracias, mi hermano. Este es el elemento crucial. Todos estos son los aspectos monergistas en los que Dios actúa en soledad. Él es quien llama, Él es quien transforma, Él es quien regenera. La iglesia, cada iglesia local, para admitir a uno dentro de su congregación, debe reconocer primero que aquel que quiere ser miembro pertenece a la iglesia invisible. Por eso los bautistas rechazan el paidobautismo o el bautismo de infantes, porque en medio de la iglesia local se le debe administrar los sacramentos a aquellos que primero han sido beneficiarios del pacto de gracia, aquellos en los que ha obrado el Espíritu Santo. Entonces, el carácter invisible de la iglesia se deja ver por los atributos. Es universal, pero también es una en la que obra el Espíritu Santo. Y un tercer atributo que nos menciona
la confesión es que está conformada la iglesia invisible por todos los elegidos. Está conformada por todos los elegidos. Leo nuevamente el párrafo 1. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Todos mis hermanos, los que pertenecen a la iglesia invisible, han sido elegidos para salvación. Estos son los que el Padre ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y que fueron, son y serán llamados en el tiempo señalado. Notemos que las expresiones que usa la confesión son intencionales. Se compone del número completo de los elegidos. Efesios 5, 25 al 27, leeré para ustedes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mis hermanos, los reunidos en uno bajo Cristo, la esposa, el cuerpo del Señor, es la iglesia invisible. De manera que esta iglesia y su carácter entonces se entiende en esos tres aspectos que hemos hablado, que son, el primero es que la iglesia invisible es católica, universal, es una iglesia en la que obra el Espíritu Santo y está compuesta por todos los elegidos. Muy bien, mis hermanos. Llegamos al final de la clase entonces. Si alguno tiene alguna pregunta, es momento para hacerla.